días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues muy bien. Otro miércoles aquí a compartir cositas con las personas que nos escuchan y que nos siguen. Efectivamente. Sí. Aunque la verdad que vamos a hablar de un tema algo peculiar, pero a mí cuando me leí algunas cosas sobre esto, me llamó muchísimo la atención y pensé, joder, esto se produce más veces de las que uno se diera cuenta. Así que, bueno, pues entendimos, ¿verdad?, que era un tema que podíamos traer aquí para compartir y que podía aportar valor a la gente que nos sigue, ¿no? Sí, pero además, por lo menos para hacernos reflexionar, porque es verdad que ahora mismo, bueno, ahora lo comentaremos con más detalle, pero bueno, yo creo que la gente ahora mismo tenemos cierta tendencia a decir cualquier cosa, a opinar de cualquier cosa y bueno, y como no tiene consecuencias normalmente, pues tampoco nos paramos a pensar que eso es un poco la clave, si lo que estamos diciendo pues tiene cierto sentido o no. O no. Así que justamente, pues esa es la palabra mágica. O sea, lo que os planteamos hoy es si sabemos pensar, ¿no? Si realmente nos hemos parado a pensar, si nuestro pensamiento es un pensamiento productivo, es decir, si nos acerca a donde queremos estar o si por el contrario, la forma en que pensamos, lejos de acercarnos a donde queremos estar, nos está constantemente retrasando o nos está poniendo más piedras en el camino de las que supondríamos. Porque hay una cosa que cuando yo la leí, además esto, bueno, corresponde a un libro que luego os diremos al final cuál es, pues si tenéis interés en leer el libro, pero realmente había una reflexión muy buena, ¿no? Y es que decía que a todos nos han enseñado de una u otra forma, ¿no? Desde que somos chiquititos a aprender, y de hecho hemos aprendido cómo aprender, pero lo que yo no sé si nos han enseñado, por lo menos en mi generación, es a cómo pensar, ¿no? Y eso es algo que hemos, bueno, cada uno interiorizado como buenamente entendíamos que debíamos hacerlo. Y ese es el tema, que a veces, como bien decías tú, Leopoldo, como no somos del todo conscientes todo el tiempo de lo que estamos haciendo o diciendo, o de la forma en que nuestra mente está trabajando, pues a veces ese pensamiento, esa forma de pensar, lejos de ser un pensamiento productivo para nosotros, es un pensamiento que nos lleva a situaciones que no queremos en realidad, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con, como decías tú, que en el colegio que nos han enseñado pues distintas materias de, bueno, pues llamémoslo cultura general, pero yo creo que efectivamente damos por hecho que la persona que nos ha enseñado esas materias tiene una cierta autoridad y no cuestionamos la autoridad de esa persona o de dónde proviene esa información o esa formación. Y eso ocurre ahora con los temas de redes sociales, ocurre mucho más a menudo de lo que, como tú decías, de lo que pensamos. Simplemente con que alguien cuelgue una opinión en sus redes sociales, si le concedemos un cierto grado de autoridad, pues automáticamente damos ese pensamiento, esa opinión por buena y no nos paramos a pensar si efectivamente lo que está diciendo esa persona tiene razón o no. Simplemente, bueno, pues porque nos cae bien o porque, bueno, pues por la razón que sea, pues eso, le otorgamos esa autoridad y no nos cuestionamos nada más, lo cual, bueno, pues yo creo que, como tú dices, para lo que sirve realmente es para frenarnos más que para ponernos en el camino correcto. Entonces deberíamos intentar ser más críticos en líneas generales con todas las cosas. Entonces, bueno. Es que fíjate, yo estaba reflexionando sobre esto y claro, os estaréis preguntando que para qué traemos esto aquí, ¿no? Que siempre hablamos de empresa. Bueno, vamos a ponerle en contexto. Es decir, en estos momentos, y lo hemos dicho muchas veces, lo experimentamos todos, es que el entorno en el que nos movemos como profesionales y como empresas es absolutamente complejo. Y cuando es tan complejo, normalmente nos presenta casi todos los días situaciones que tampoco son precisamente simples. Son situaciones con muchas variables. Y en esos momentos, que nuestra capacidad de pensar ante una determinada situación sea lo más amplia posible y sea un pensamiento productivo, es clave para que al final tomemos la mejor decisión posible para nuestros resultados. Por eso hablamos hoy de cómo pensamos. No es que nos hayamos vuelto locos de repente ni nos hemos vuelto, sino simplemente que es que al final eso está en la base de las decisiones que tomamos diariamente y a cada paso. Y a veces esas decisiones están algo sesgadas precisamente por nuestra forma de pensar.
Y eso es lo que tenemos que evaluar, si estamos teniendo el pensamiento que más nos acerca a donde queremos estar, que esa es la idea, básicamente. Claro, porque al final, ya lo hemos comentado otras veces, cuando hemos hablado de la diferencia entre un líder y un jefe. El jefe impone el pensamiento, el líder lo que intenta es que de alguna manera tú pienses por tu cuenta e intentes aportar al equipo, a la organización, a lo que sea, que esa es la forma de que realmente, bueno, por lo que hablábamos, o te quedes parado o crezcas o vayas hacia donde realmente quieres ir, ¿no? Y cada cual en base a, bueno, pues a su formación, porque la formación nos condiciona, qué duda cabe. No es lo mismo que hayas hecho o que hayas tenido una formación en letras, que hayas tenido una formación en ciencias. No pensamos, cada cual, bueno, pues llámalo sesgo, llámalo lo que quieras, nos condiciona nuestra formación a la forma que tenemos de pensar. Y yo creo que como lo damos por hecho, pues no nos cuestionamos ni siquiera eso, que es un poco la partida, que yo creo, el punto de partida donde deberíamos de estar todos. Claro, es que al final de lo que se trata es de que nosotros tengamos diferentes formas de pensamiento. Cuanto mayor apertura tengamos, más fácil será que en un momento dado podamos abordar una situación con el mejor resultado posible, ¿no? De hecho, yo el otro día en una conversación, la semana pasada, hablando con una persona y hablábamos, bueno, pues de cómo lo que has hecho antes te lleva a un sitio o al otro y hablábamos de las carreras. Esa la cosa derivó en que al final yo me vi haciendo la siguiente reflexión y es que de todo lo que yo... y hablamos de lo que había estudiado, que es un poco lo que te va creando esa cultura mental, ¿no? En realidad, no me acordaba demasiado de exactamente lo que estudié, pero lo que yo sí fui consciente es que esos años que había invertido, o bien estudiando medicina en mi caso, o bien haciendo el máster en el IES, lo que me habían permitido es tener una forma de pensar, como yo llamo, una manera de ordenar mi mente, que cada vez que me veo una situación, aplica el mismo método. Es verdad que luego voy ocupando otras variables con el tiempo, claro, si no sería un poco incongruente lo que os estoy contando, pero es cierto que al final la conclusión fue, más allá del conocimiento, lo que al final queda en mí y lo que queda en las personas que llevan un determinado recorrido es que tú amueblas tu mente de una forma determinada para abordar nuevas situaciones cada día. Y ahí es donde tenemos que meter la variable de ampliar perspectivas de pensamiento, porque en algunos momentos pues una aproximación más científica será lo mejor, en otros momentos una aproximación más de datos será científica, más de amplitud y más abstracta será mucho más adecuada, pero no podemos estar siempre analizando todo con el mismo sesgo, sea el que tengas, porque al final habrá momentos en que eso no te va a servir. De ahí que estemos cuestionándonos hoy con vosotros si tenemos un pensamiento productivo o al contrario tenemos un pensamiento perdedor, entre comillas, en el sentido de que nos lleva a no conseguir lo que queremos. No necesariamente perdedor en el sentido tradicional, sino que nos aleja de lo que realmente queremos conseguir en cada caso. Y además, no solamente eso tiene que ver con la forma en que nos tomamos decisiones o con la forma en que analizamos determinadas cosas. Lo llevamos, normalmente lo solemos llevar más allá en los casos en los que intentamos imponer una forma de pensar a la gente que nos rodea, que también, bueno, deberíamos de ser un poco, en ese sentido, no sé si la palabra es humildes, en el sentido de decir, bueno, yo pienso esto, pero puedo estar equivocado. ¿Qué piensas tú? Cuando normalmente lo que hacemos es, yo pienso esto y yo creo que tengo razón, con lo cual, si yo la tengo, tú no la tienes. Al final, pues eso, en vez de tener lo que tú decías, vamos a llamarlo en contra de pensamiento perdedor, el pensamiento que sería ganador. Es decir, si todo el mundo participa y todo el mundo opina y todo el mundo se enriquece de los pensamientos de los demás, todo el mundo gana. Si tú intentas imponer tus pensamientos, al final yo creo que todo el mundo pierde en ese sentido, ¿no? Porque realmente no vas a llegar a no vas a avanzar. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que ya me conoces. Yo antes de ponerme a pensar en que todos compartamos, que al final esto de que todos hagamos cosas resulta harto complicado, yo empezaría por mirarnos el ombligo. Esta vez sí, ¿no? Porque creemos que estamos libres de pecado, pero como dice la Biblia, ¿no? Que levante la mano el que pueda tirar la primera piedra, porque aquí picamos todos, ¿vale? Entonces, empecemos por analizar si nuestro pensamiento es el más
favorable a lo que nosotros queremos conseguir antes de pensar si los demás además tienen que cambiarlo, porque claro, esto ya es como siguiente nivel, ¿no? Fíjate, una cosa que yo además lo digo mucho cuando hablo de comunicación, pero es que aquí es evidente, ¿no? De hecho, tiene un nombre a este efecto, que se llama además la ilusión mentalista. Supongo que todos habéis visto, si no habéis visto, lo habéis visto en la televisión, o habéis experimentado algún espectáculo de mentalismo, ¿no? Es ese momento en el que la persona X, el profesional, adivina lo que estás pensando, ¿no? Aparte de las técnicas que tienen, evidentemente son profesionales de esto. Eso, lo malo es que nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo con mucha gente. Y es que creemos conocer y saber lo que otro está pensando o por qué está pensando lo que está pensando. Y desde ahí, desde nuestra propia interpretación de lo que creemos saber que tú estás pensando, actuamos en consecuencia para mantener una conversación o abordar una situación determinada. Como yo suelo decir, a ver, que no leemos la mente, que no es posible, que no tenemos ni idea al 100% de los motivos que llevan a alguien a mantener una determinada postura, que al final necesitamos preguntarle al otro para que nos lo cuente, si de verdad queremos saberlo. Pero esto lo hacemos a todos los niveles. Que pensad cuántas veces no hacéis esto con vuestra pareja. Pensad cuántas veces no hacemos esto con nuestros hijos. Pensad cuántas veces no hacemos esto con nuestros colaboradores. Pensad cuántas veces no hacemos esto con casi todas las personas con las que nos encontramos. Porque como nos conocemos, yo ya sé lo que tú estás pensando. Además es que no dejamos ni hablar. Es como de, no, déjalo, si ya sé lo que estás pensando. Y dices, jolín, qué listo eres o qué lista eres. Entonces, cuidado con esto, porque nos está privando de ver otras perspectivas y sobre todo nos está llevando a tomar acciones que a lo mejor no son las más indicadas en esa situación, en ese desafío. Pues cuidado con hacernos trampas al solitario. Yo esto llamo trampas al solitario porque es lo de, a ver, que no te cuesta nada preguntar. Y así a lo mejor, wow, de repente entiendes algo mejor. Y eso te permite avanzar a otro nivel o al siguiente paso de la conversación o al siguiente fase de la situación. Pero si damos por sentado que yo ya sé lo que tú estás pensando, porque yo ya te leo el pensamiento, o sea, soy tan listo que te leo el pensamiento, cuidado, ¿vale? Esto, de verdad, que no lo hace nadie, salvo los mentalistas, en determinadas circunstancias y con determinadas técnicas, tampoco mucho más. Entonces, ojo con esto, porque es una de las primeras cosas que hacemos y a veces, ¿vale? Todo tiene que ver también con que nosotros vamos a aplicar nuestros filtros de lo que sabemos o desde cómo somos nosotros. Y eso no significa que el otro esté en la misma posición o en el mismo punto de partida que tú. Así que esto sea la primera trampa que evitemos. Y ahora ya os hablamos de más trampas que hay que evitar también, ¿verdad? Entre otras cosas, porque haciéndolo valer el ejemplo que decías, ¿cuántas discusiones de pareja por este tema no habrá habido desde el inicio de los tiempos? Al final siempre por lo mismo, por decir, no solamente yo estoy pensando de una determinada manera, sino que además estoy en la creencia de que sé lo que tú estás pensando. Con lo cual al final dices, bueno, vamos a ver, simplemente solamente tomando lo que tú dices un poco, el decir, bueno, voy a ser un poco crítico y no solamente puedo estar equivocado, sino porque en el caso de los mentalistas, muchas veces, yo creo que muchas veces o en algunos casos, yo creo que son capaces por el entorno, por allá, incluso influir para que pienses de una determinada manera. Con lo cual, tampoco es... Son pocos, quiero decir, no hay 10.000 mentalistas por el mundo. Eso no es cosa excepcional. Entonces, en nuestro día a día, la realidad es que no, o sea, vamos a ver, que no hay mentes iguales. Es que no hay dos mentes iguales. Cuando decimos, o yo lo digo muchas veces, que cada persona es única, es que no hay dos mentes iguales. El momento en que no hay dos mentes iguales, no puede haber dos formas de pensar exactamente iguales. Por lo tanto, no puedes conocer mi forma de pensar porque al final, cualquier cosa que yo piense sobre ti ya está contenida de mis propios filtros y mis propios pensamientos, no de los tuyos. Entonces, esto que parece muy de sentido común, se nos olvida muchas veces. Y en la empresa, en el día a día de la empresa, esto es muy importante, ¿eh? Porque acarrea muchos malos entendidos y muchas frustraciones. También hay que decirlo. Sí, sobre todo, a mí me pasa muchas veces, por eso hay veces que cuando lo veo, sobre todo en la comunicación escrita, cuando intercambias una serie de mensajes, de correos, de lo que quieras, que muchas veces estamos
interpretamos por nuestra forma de ser o por nuestra forma de pensar qué es lo que la otra persona nos está diciendo, le damos un sentido que probablemente esa persona ni estaba pensando en eso, y es lo que tú dices, lleva muchos malos entendidos. Cuando a mí me ha pasado alguna vez con clientes que cuando veo que la cosa se enquista, es preferible levantar el teléfono y decir, oye, ¿esto qué es lo que me estás queriendo decir? ¿O qué es lo que quieres que hagamos? ¿O esto cómo quieres que enfoquemos esto? Y además en un minuto sueles desenmadejar todo el embrollo. Porque muchas veces es lo que, en un texto escrito eres muy bueno, y yo creo que hay muy poca gente que lo sea en ese sentido, comunicando, expresándose por escrito. Es muy difícil que nadie pille el tono con el que lo quieres escribir, y eso ha generado y seguirá generando lo que tú dices, muchos malos entendidos y mucha pérdida de tiempo, incluso algún mal rollo que otro, ¿no? Totalmente. Pero sigamos avanzando, pues si no nos quedamos aquí toda la sesión. Esto daría para toda una charla sobre esto. Hay más trampas que nos hacemos, ¿vale? Una trampa que no voy a entrar en detalle y vamos a pasarla rápido, pero hay que decirla, es cómo utilizas tu ego, ¿vale? Es decir, a veces, ¿vale? Yo no voy a caer en la simplicidad de decir que el ego es malo, porque además esto tiene muchas lecturas, pero sí depende de cómo lo utilices. Si lo estás utilizando en tu forma de pensar para aumentar la confianza en ti y para incluso superar obstáculos que otra gente te dice que no puedes, estupendo. Pero si la vas a utilizar para hablar siempre de ti, para estar siempre poniendo tú por delante y para estar siempre con el yo por delante, posiblemente ese tipo de pensamiento te esté evitando oportunidades que podrías encontrar a tu paso o formas distintas de abordar una situación, porque no estás yendo más allá de lo aparentemente evidente. Pero vamos, es un tema que nos llevaría bastante rato solo tratar esto y simplemente dejaroslo ahí para que no vayamos allá. Porque sí, yo simplemente me quedaría en la parte del ego. Si hay una parte positiva del ego, es la parte en la que te da cierta confianza, ¿no? El tener un poco de ego que te dé cierta confianza para hacer determinadas cosas, pero que al final normalmente lo malentendemos y al final normalmente funciona en sentido contrario, ¿no? Totalmente. Pero vamos avanzando más trampas que nos hacemos cuando pensamos. A veces que se dice esto de, incluso yo a veces que de los temas de formación, he quedado con los ingenieros, qué complicado que es. Bueno, a ver, vamos a generalizar, aunque a mí no me gustan las generalizaciones, pero hay dos cosas que las personas con una mentalidad ingenieril se plantean constantemente, ¿no? Y que deberíamos integrarlas en nuestro baúl de herramientas de pensamiento. Una de ellas es separar la causa de un problema de la solución, porque no siempre la solución está relacionada con la causa. Entonces, cuando nosotros hacemos el pensamiento simplista de que encontrando la causa vamos a poner en concordancia una solución, no siempre es así. A veces que sí, ¿vale? O sea, hay veces que sí, pero no siempre es así. Con lo cual, si no tenemos incorporada esta variable de pensar que a veces la solución no va a estar solamente en el punto de la causa, sino que va a haber otras cosas, pues posiblemente vamos a tener un montón de situaciones que no vamos a abordar de la manera más adecuada. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Imagínate que entran a robar en tu empresa. La causa, quien provoca el problema y el desastre, ¿quién es? Joder, los que entran a robar, evidentemente. ¿Quién te ha robado? Eso está claro. Pero ahora la solución pasa por quién te ha robado, porque más allá de poner una denuncia, un poco más puedes hacer con eso. ¿Cuál pueden ser las soluciones? Pues hay diferentes soluciones. A lo mejor tienes que cambiar tus sistemas de alarmas, a lo mejor tienes que cambiar algo en tus abordajes de la estructura para que sea más difícil de entrar, a lo mejor tienes que buscarte un perro, no lo sé, ¿no? Pero quiero decir, la solución no está en este caso en la causa. Por lo que ha causado el problema. Lo que ha causado el problema es que han entrado a robarte, pero más allá de eso no puedes hacer nada ahí. Pero yo sé que es un ejemplo muy simple, pero se entiende muy bien lo que queremos decir con esto. Es decir, cuidado con siempre ser tan, si encuentro una causa, encuentro la solución, no necesariamente. Ampliemos este tipo de cosas, porque al final, si no, nos vamos a otro caso. Y hay otra cosa también que hacen muy bien los ingenieros, ¿verdad, Leopoldo? Sí, que efectivamente lo que hacen realmente es eso, es separarlo, no basarse en la causa. Yo creo que se basan probablemente más en la responsabilidad de cómo enfrentar
la situación para poder dar dar una solución. Que yo creo que es un pensamiento que puede ser mucho más productivo, en el sentido de que si puedes llegar a reconocer esas soluciones, bueno, pues es la forma de darle, o sea, de conseguir que el problema desaparezca. Y eso es lo que normalmente no... Pues a lo mejor mucho en el caso que ponías tú de me entren a robar, que estés, no sé, de alguna manera machacándote en el sentido de decir, oye, que mala suerte, o que, bueno, lo que tendrás que hacer es lo que tú decías, poner los medios para que no vuelva a ocurrir. Y eso es un poco lo que normalmente nos quedamos paralizados y no hacemos, ¿no? Es que no... Es una cosa que a lo mejor no habías previsto, pero bueno, es darle una vuelta. Total. Y luego hay otra cosa que también deberíamos incorporar de la forma de pensar de la mente de ingenieros, ¿no? Y es que a veces en nuestro intento de, claro, vamos a ver, la mente intenta entender las cosas de la manera que menos recursos le consume. Lo que significa que muchas veces para explicar una cosa, una vez que encontramos una variable, nos aferramos a esa variable que ha sido lo que ha causado el resultado X. Y lo cierto es que hoy por hoy la mayor parte de las situaciones que abordamos, tanto a nivel personal como a nivel profesional sobre todo, no son situaciones de variable única. Son situaciones donde confluyen muchas variables y, por lo tanto, si quedamos en el error de adjudicar el resultado a una sola variable, estamos cayendo en un error bastante grave, porque hoy por hoy la mayor parte de las cosas están absolutamente tan interconectadas que moviendo una pequeña cosa se mueven 7, como decimos otras veces, de manera que no nos quedemos con ese efecto de variable única, que se llama, porque eso nos va a llevar a tener una lectura bastante pobre de la situación y a posiblemente no darnos cuenta de las consecuencias de mover una determinada ficha del tablero. ¿Vale? Así que eso es algo que deberíamos también pensar, si no, cuántas veces no lo hacemos cada uno de nosotros, porque al final, insisto, todo esto es para que caigamos en la cuenta de que cada uno de nosotros lo hacemos de manera constante sin darnos cuenta, pero lo hacemos muchas veces. Y eso, seguramente, si cada uno de nosotros buscamos si hemos hecho esto, nos daremos cuenta de cuál fue el resultado, especialmente en diferentes situaciones en el pasado, y nos daremos cuenta de que podía haber habido otra forma de hacerlo, lo cual no significa que lo hicimos mal, significa que hemos aprendido algo más para hacerlo mejor la siguiente vez, que también esta es la idea de todo esto, ¿no? Que podamos darnos cuenta de cómo hacerlo mejor la siguiente vez que se presente algo similar. Esa es la idea, básicamente, ¿no? Sí, porque además yo creo que lo que tú dices, que tendemos a simplificar porque tendemos a intentar poner la menor energía posible en las cosas que hacemos. Entonces, si simplificas, es muy difícil llegar a una conclusión adecuada, con lo cual, en contra de bueno, pues cuando te vuelva a ocurrir otra vez lo mismo, te va a pasar otra vez lo mismo, que tampoco vas a poder solucionar antes de que ocurra. Porque, bueno, esa simplificación normalmente no, sobre todo por lo que tú decías, porque una variable se abren muchas. Al final, la menor incidencia en una de las variables va a modificar muchas cosas, con lo cual, bueno, no tiene mucho sentido el simplificar porque no vas a llegar a lo que al final vas a tener, lo que hablábamos al principio. Vas a estar dentro de lo que es los pensamientos perdedores. Luego, otras dos trampas más que podemos dejar hoy, que hacemos con mucha frecuencia también, ¿no? Es decir, a los humanos nos encanta la exactitud. Que nos gusta que las cosas que digamos sean exactamente como hemos dicho que van a ser. Y muchas veces esto no es factible, sobre todo si hablamos de términos, bueno, en general, pero si hablamos de niveles profesionales o empresariales, todos sabemos ya que estamos en un entorno de incertidumbre. Con lo cual, muchas veces las cosas que se plantean llevan hacia una dirección, pero no necesariamente a lo mejor al dato exacto de lo que prometemos. Esto es lo que se llama técnicamente, ¿cómo es esto? Direccional, o sea, una historia, ¿verdad? Direccional. Vale, o sea, nosotros vamos directamente, o sea, vamos a ir hasta donde estamos diciendo que vamos a ir con esta acción o con esta decisión. Lo que pasa es que a lo mejor, pues en lugar de conseguir
un 20% de incremento en resultados, hemos conseguido un 15. Vale, exactamente no fue un 20 o fue un 15, pero oye, fue un 15. O sea, estábamos aquí, vinimos aquí, hemos llegado a un término mejor del que estábamos. Entonces, eso es algo que en la empresa se hace muchas veces y los humanos nos resistimos a que, es que dijiste el 20%. Bueno, sí, dije el 20%, pero teniendo en cuenta las variables que nos cambian en cada momento, que hayamos conseguido el 15, no está nada mal, ¿no? Es decir, no nos metamos en esa trampa porque eso al final nos lleva a algo es decir, que nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente que lo que está diciendo, que prevé que va a suceder, exactamente va a ser así. Entonces, aferrarse a esa actitud es algo que nuestra mente necesita, pero no es algo que podamos garantizar. Y eso nos lleva a otra cosa también, ¿vale? Y otra trampa que hacemos mucho, y es que a veces nos enfocamos mucho en la meta y nos olvidamos un poco de que lo importante, más allá de la meta, que lo es el método. Porque al final, cuando yo me aferro al método, es decir, a una forma que vengo haciendo las cosas de una determinada, bueno, funciona, empleo otro método, y si no funciona, empleo otro método para llegar a la meta, me está permitiendo no solamente avanzar, sino aprender. Y eso es lo que hace que al final se pueda replicar. Entonces, ojo con estar siempre aferrado a la meta, poner la meta por encima del método. Es verdad que el método se crea para una meta, pero no puede estar la meta por encima del método porque lo que te va a llevar aquí muchas veces a la meta va a ser ir modificando el método hasta dar con el adecuado para llegar aquí, ¿no? Entonces, eso también en la empresa tiene muchísima importancia, porque a veces nos enfocamos, nos aferramos, nos empecinamos y no buscamos formas alternativas de llegar al mismo sitio, que es de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, estas dos trampitas que parecen como muy obvias, pero las hacemos también constantemente, ¿o no? Sí, llámalo método, llámalo viaje. Obviamente lo que te tienes que concentrar es eso, es en cómo estás haciendo las cosas. Es cierto que tienes un objetivo y que el objetivo está ahí, es el que quieres intentar alcanzar, pero concéntrate en eso, en el viaje, en cómo lo estás haciendo, porque probablemente a lo mejor no consigues exactamente esa meta, pero bueno, probablemente llegues a un punto que se acerque bastante. Si te concentras en la meta como si fuera la única cosa que quieres conseguir, pues al final probablemente te quedes en el fracaso, sin pensar que a lo mejor estuviste más cerca de lo que pensabas si te hubieras concentrado en el método, ¿no? Exacto. Es que son cosas que si lo pensamos nos pasan constantemente. Y luego todavía hay otro método, que también todos estos son métodos que te estamos dando para que pongamos todos a prueba nuestra forma de pensar, ¿eh? Que al final, vuelvo a decirlo del principio, seguro que todos hemos caído en alguna cosa de estas en algún momento y seguimos cayendo, ¿eh? No te creas. Hay otra cosa que, por ejemplo, está hacen muy bien los que desarrollan un pensamiento científico, ¿no? Y es lo de cuestionar las hipótesis, es decir, oye, yo he llegado a esta conclusión, pero escúchame, ¿y si lo contrario también fuera cierto? Es un ejercicio mental. Es un ejercicio mental tremendamente enriquecedor que te permite ver otras situaciones. Es decir, ¿por qué? Porque al final a veces nos aferramos a una primera hipótesis sobre algo, seguimos ya todo el recorrido antes de ver si podría haber otras hipótesis posibles. Y eso además puede suceder que es que la nuestra también esté equivocada o no, pero podría ser. ¿De acuerdo? Entonces, meter esa variable también, digamos, de pensamiento científico en el que antes de tirar ya, ¡boom!, adelante como locos, nos cuestionemos si habría otras posibles hipótesis, incluso si la hipótesis contraria a la que tú mantienes podría ser cierta o no, o cuando menos viable, ese ejercicio nos da una riqueza mental de perspectivas y de opciones mucho mayor que la de, vale, esta es mi hipótesis y boom, voy a con ella así ya, con orejeras hasta el final. Porque de verdad que a veces eso, primero, aparte de discusiones, por supuesto, da lugar a perdernos opciones. Y se trata de tener, como hemos dicho al principio, pensamiento productivo, pensamiento que nos acerque al mejor resultado posible. Sí, pues es lo que tú decías, al final vas a perder perspectiva, porque hoy la solución que has conseguido es la buena, pero probablemente en otra ocasión podía ser otra. Bueno, y el fallo sobre todo está en porque somos muy también de dejarnos llevar por las primeras impresiones, ¿no? De las cosas que pensamos, que bueno, y eso nos provoca pues eso, un impulso, que es así, bueno, como funciona la mente humana,
Y además es que en el momento que adoptamos, pues eso, esa postura en base a esa primera impresión, no solamente es muy probable que estemos equivocados, sino que es muy difícil que además cambiemos de opinión, lo cual ni nos planteemos el hecho en sí de que podemos estar equivocados. Exacto. Es que, de hecho, lo que hacemos en esos casos es aplicar nuestro sesgo de confirmación. Como yo estoy convencido de que esto es lo que es así, voy a buscar todo lo que me refuerza que es así. Con lo cual, te estás negando la libertad de poder cambiar de opinión, que es una de las mayores libertades que tiene el ser humano, porque al final nunca tenemos la verdad absoluta ninguno de nosotros. Así que el hecho de ponerte puertas a tu propio pensamiento porque nos empeñamos en quedarnos con la primera hipótesis es otra vez de nuevo un pensamiento, entre comillas, perdedor, porque nos está cerrando puertas, no nos está abriendo puertas para nada, ¿vale? Y luego nos queda un último truco que cuando me pareció curioso, y es que a veces nos empeñamos en demostrar que algo no es verdad, al otro sobre todo, ¿vale? Cuando hablamos con otro, cuando realmente es mucho más sencillo, en lugar de demostrar lo que no es verdad, mostrar lo que sí es verdad. Y llevar la conversación hacia lo que sí se puede mostrar en lugar de aquello que no se puede mostrar. Y os juro que no es un juego de palabras, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pero es que muchas veces hacemos esto. ¿Para qué? No lo sé para qué. Pero lo cierto es que lo hacemos con mucha frecuencia y empleamos una gran cantidad de energía y de recursos en hacer que alguien demuestre algo que a lo mejor no puede mostrarse que no es verdad. Hay cosas que no puedes demostrar que no son verdad, porque caen dentro de lo posible, de lo factible. Entonces, qué mejor que te ubiques en demostrar lo que sí puedes mostrar que es verdad y olvídate de demostrar lo que no es verdad. Porque además, cuando haces esto, sobre todo si es una conversación con otro, estás también llevando al otro interlocutor hacia el punto de ver las cosas de otra manera diferente, que deja de ser algo contra su historia para pasar a ser algo que hay que hacer juntos. Entonces, un principio bastante básico de gestión de conflictos, por otra parte, ¿no? Entonces, quiero decir... Perdona o sea, evitamos muchas veces debatir porque no damos la opción, sino lo que estamos poniendo es a la otra persona en el bando contrario. Es decir, si no piensas como yo, demuestra que yo estoy equivocado. No, bueno, vamos a debatir y vamos a llegar a una conclusión, porque es que a lo mejor la solución está en el medio. Es decir, a lo mejor yo no tengo toda la razón y tú tampoco estás totalmente equivocado. Eso es un poco lo que, bueno, pero somos muy de eso, somos muy de decir, bueno, pues yo, esta es mi verdad y si tú estás en contra mí o piensas conmigo o contra mí. Con lo cual, al final, lo que tú dices, nos lleva a más conflictos de los que... A conflictos, además, que podríamos evitar, simplemente, pues eso, con tener otra perspectiva. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, nos hemos consumido el tiempo, así que si quieres saber bastante más de todo esto que te hemos contado, pues te recomendamos un libro. El libro se llama Loser Think, de Scott Adams. Está en español, o sea que tranquilidad para los que nos guste más leer en español que en inglés. Y además que da muchos trucos de estos que os hemos dado y muchas más cosas que también nos ayudan al final a ser más efectivos. Todos nosotros nos gustaría siempre ser más efectivos de lo que somos. Bueno, pues trabajar sobre nuestras formas de pensar es un primer paso muy importante para conseguir mejorar esa efectividad. Así que si os apetece saber más, pues os buscáis el libro y ahí vais a encontrar muchos más detalles y muchos más trucos también, ¿vale? Para modificar porque tener razón o pensar que uno tiene razón no es precisamente una mentalidad ganadora. No. Yo creo que enriquece mucho más el poder cambiar porque no de pensamiento en base, bueno, pues a lo que cualquier otra persona puede aportar. Sobre todo porque al final tener razón, yo como digo siempre, tener razón tenemos todo razón. ¿Tú tienes razones? Sí. ¿Yo tengo razones? Sí. ¿Son mejores tus razones que mis razones? No lo sé. Pero al final lo que nos da de comer no son las razones, son los resultados. De manera que al final lo que tienes que tener claro es cómo conseguir el resultado. No si tengo más razón o menos razón que tú, porque al final eso, la verdad que no me va a llevar a ningún sitio práctico ni pragmático. O sea, al final es absurdo. Pero bueno. Yo creo que el cementerio está lleno de gente que tenía razón.
seguro. Y se fueron con su razón un poquito más allá. Y se fueron con su razón y ahí están. Totalmente. Pues nada, señoras y señores que nos escucháis y compartís esto, pues hemos llegado al final del tiempo de hoy. Y también es cierto que no solamente estamos llegando al final del tiempo de hoy, sino que también estamos llegando al final de una etapa, ¿verdad, Leopoldo? Sí, efectivamente. Bueno, como todo en la vida tiene sus ciclos, y yo creo que este que estamos compartiendo, pues yo creo que bueno, pues por razones que no vienen al caso, pues pensamos que ha acabado su ciclo. No quiere decir que no hagamos otras cosas, que no hagamos otras iniciativas, pero estas charlas, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que, bueno, de que es mejor hacer otras cosas, que al final te vuelves cómodo haciendo cosas que efectivamente aportan y a la gente le sirve, y bueno, y nos lo dicen y es lo que hay. Pero bueno, siempre hay que buscar otros retos, y yo creo que ya hemos demostrado que lo hemos cumplido con creces. Y bueno, y aprovechando que la semana que viene será el episodio número 70, pues hemos decidido pues concluir este ciclo con 70 episodios, que la verdad es que yo creo que está bastante bien. Ya hemos demostrado, si teníamos que demostrar algo, yo creo que ya lo hemos demostrado con creces. Y bueno, pues es un poco eso. Nos estamos volviendo cómodos y vamos a intentar, bueno, pues a buscar aportar de otras maneras. Exacto. Pero bueno, tranquilidad, porque nos queda el último episodio la semana que viene, justo antes, coincidiendo con el miércoles antes de coger las vacaciones de Semana Santa. Así que nos vemos la semana que viene, y ahí os agradeceremos, evidentemente, como os merecéis a todos y cada uno de vosotros que nos habéis seguido todo el tiempo que nos estáis dedicando y nos habéis dedicado. Pero eso será la semana que viene, porque ya nos vamos a poner más de esa manera. Vamos a dejarlo aquí y la semana que viene nos vemos otra vez para cerrar este ciclo, que como dice Leopoldo, ha sido un ciclo y da lugar a otros ciclos, y ya está. La vida al final se compone de ciclos, así es que nos vemos la semana que viene. Pues sí. Muy bien. A ver, vamos a aquí. Pues nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chao.